Painaya Kazanki, bienvenidos a una nueva sesión de los detectives de la química. Pues es aquí donde nosotros teorizamos, practicamos e investigamos acerca de todos los compuestos y los temas que tú estás aprendiendo en esta hermosa ciencia que es la química. Mis queridos detectives, si ustedes recuerdan, nosotros estamos hablando de un tema muy importante en química. Pues claro que sí, ya recuerdas, estamos hablando de disoluciones químicas. Ya en la anterior sesión hicimos mucha práctica, practicamos bastante, experimentamos bastante, pero hay algunos conceptos, mi querido detective, que nunca debes olvidar, que siempre deben estar presentes en ti. Por ejemplo, el concepto de qué es una disolución química. Recuerda, mi querido detective, que una disolución química es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. Por lo tanto, como hablamos de mezcla homogénea, pues estaremos diciendo que se forma una sola fase. No olvides eso. Pero estas soluciones químicas pues tienen dos componentes básicos. Recuerda muy bien. Al primer componente le denominamos soluto. ¿Y cómo reconocemos al soluto? Pues es la sustancia que se mezcla en menor cantidad. Mi querido detective, este soluto le asigna a las soluciones una propiedad muy importante. Esa propiedad se denomina concentración. Y eso es lo que hace diferente a una disolución de otra. Por eso, mis queridos detectives, el cálculo de la concentración es muy importante. Y recuerda que la concentración tiene que ver con la cantidad de soluto que hemos disuelto en la solución química que tú has preparado o que vas a preparar. Pero no solo está el soluto, también está el segundo componente, mi querido detective. Estamos hablando del disolvente. ¿Y cómo reconocemos al disolvente? Pues, mi querido detective, el disolvente es la sustancia que se mezcla en mayor cantidad. ¿Cuál es el disolvente que más usamos? ¿Has visto? El disolvente que más se utiliza es el agua y se conoce con el nombre de disolvente universal. Otra cosa muy importante que no debes olvidar, mi querido detective, si el soluto le asigna propiedades a la solución, pues el disolvente también. ¿Y cómo se denominan estas propiedades que dependen del disolvente? Propiedades coligativas de las soluciones, que seguramente las veremos más adelante. Recuerda, propiedades coligativas dependen del disolvente. Pero mi querido detective, en esta primera parte nos vamos a dedicar al soluto, a analizar la primera parte, el primer componente de una disolución química, el soluto. Y recuerda, la cantidad de soluto le asigna una propiedad muy importante a la solución. Entonces ahora vamos a hablar de lo que es concentración. Y recuerda algo muy importante que no debes olvidar, mi querido detective. La concentración es la cantidad de soluto disuelto en la solución. Cuando nosotros estamos determinando la concentración, estamos determinando cuánto de soluto contiene la solución que hemos preparado. No debes olvidar ese concepto que es fundamental, mi querido detective. Ahora, para medir esa concentración, ¿existirán unidades? Pues claro que sí. Tenemos unidades físicas y también tenemos unidades químicas para medir esa concentración. Ahora, algo muy importante que no debes olvidar. Las unidades físicas, mi querido detective, se cargan de determinar el porcentaje de soluto. Esa es una característica muy importante. Recuerda, las unidades físicas miden el porcentaje. ¿Cuánto por ciento de soluto, ¿cierto?, está representado en la disolución que tú has preparado? Eso es muy importante que recuerdes. Pero también están las unidades químicas. Y las unidades químicas, mi querido detective, lo que hacen es, pues, precisamente utilizar algunos conceptos químicos, algunas propiedades químicas que presentan las disoluciones. Como por ejemplo, en las unidades químicas vamos a utilizar los moles de soluto disueltos en la solución. Los equivalentes gramos, por ejemplo, que son unidades que nos van a permitir a nosotros determinar, ¿cierto?, los moles de soluto disueltos en la solución o los equivalentes gramos disueltos en la solución. Eso es muy importante, mi querido detective. Pero ahora veamos, ¿qué unidades físicas vamos a utilizar? ¿Cómo se llaman estas unidades físicas? Pues veamos algunas de ellas. Una de las primeras unidades físicas que vamos a utilizar, mi querido detective, es el famoso porcentaje en peso, también conocido como porcentaje masa-masa. El porcentaje en peso matemáticamente se expresa como la masa de soluto sobre la masa de la solución multiplicado por el 100%. Mi querido detective, te invito a que tú tomes el apunte de estas ecuaciones y vayas creando tu propio formulario.
Eso te va a ayudar bastante, mi querido detective, a que tú puedas tener a la mano las fórmulas, poder determinar rápidamente la concentración de una solución. Primera unidad, el porcentaje en peso. Pero no es la única, pues también está el famoso porcentaje masa-volumen. El porcentaje masa-volumen, querido detective, matemáticamente es la masa de soluto sobre el volumen de la solución multiplicado por el 100%. Un apunte muy importante para el formulario tú estás produciendo. Pero también está el porcentaje volumen a volumen. Y te preguntarás, ¿y a qué es igual matemáticamente este porcentaje volumen-volumen? La expresión nos dice que el porcentaje volumen-volumen es volumen de soluto sobre el volumen de la solución multiplicado por el 100%. Y está la cuarta unidad física, que no necesariamente mide el porcentaje, pero que es muy importante, mi querido detective. Nos referimos a las partes por millón, a las cuales las vamos a simbolizar como ppms. Si tú en química ves ppm, ya sabes que significan partes por millón, una unidad muy importante en la medida de la concentración de las soluciones. ¿Y a qué son iguales las ppms o partes por millón? A los miligramos de soluto sobre kilogramos de solución. Fíjate, mi querido detective, esas cuatro son las unidades físicas que vamos a medir o vamos a utilizar para poder medir la concentración de las soluciones. Pero también están las unidades químicas. Y yo quiero presentarles a una de las unidades químicas que más se utiliza para determinar el cálculo. Yo diría, desde mi punto de vista, la más importante, una de las más importantes, la molaridad, a la cual la simbolizamos con la letra M mayúscula, cuya expresión matemática es moles de soluto sobre litros de solución. Fíjate cómo acá estamos usando los moles, una unidad netamente química. No te olvides, mol, litro, nos mide la molaridad. Pero también está la normalidad, mi querido detective. A la normalidad la simbolizamos con la letra N mayúscula. ¿Y a qué es igual la normalidad? A los equivalentes gramos de soluto sobre litros de solución. Eso, mi querido detective, es la normalidad. Equivalentes gramos sobre litro. Recuerda eso que es bien importante. Molaridad, normalidad, unidades químicas. Pero también está la molalidad, mi querido detective, a la cual la simbolizamos con la letra M minúscula. Recuerda, hay que diferenciar entre molaridad y molalidad. Muy importante que diferencies. La molalidad son los moles de soluto sobre kilogramos de disolvente. Mol, kilogramo. Fíjate bien cómo en cada fórmula te estoy apuntando lo que tú tienes que reemplazar, ¿no? A quién corresponde cada reemplazo y cada unidad. Pero también está la última de las unidades químicas para medir la concentración. Nos referimos a la fracción molar. Te preguntarás, profe Boris, ¿y qué significa fraccionar? Recuerda que fraccionar es dividir. En este caso vamos a dividir la solución en sus dos componentes. ¿Cuáles son esos dos componentes? El soluto y el disolvente. Por lo tanto, cuando fraccionemos, lo vamos a hacer a través de los moles. Y recuerda que esta fracción molar la simbolizamos con la letra X. Por lo tanto, si te das cuenta, la fracción molar va a ser el soluto y el disolvente. Si queremos encontrar la fracción del soluto, será los moles de soluto entre los moles totales. Si queremos encontrar la fracción de disolvente en la solución, serán los moles de disolvente entre los moles totales. Fíjate muy bien, mi querido detective, cómo nosotros vamos a utilizar unidades físicas y unidades químicas para medir la concentración de las soluciones. Pero ¿qué tal si ponemos en práctica? ¿Qué tal si ahora medimos la concentración de una pequeña solución? Una solución que seguramente tú preparas comúnmente. Observa muy bien este ejemplito y vamos a ver cómo se calcula la concentración de una solución. Recuerda, para poder determinar eso necesitamos una balanza, ¿no? Obviamente necesitamos algún instrumento con el que podamos medir el peso. Ahora, muy importante, mi querido estudiante, para medir el peso, primero medimos el peso del instrumento que vamos a utilizar para poder tener el soluto. A continuación, tomamos la sustancia y medimos, pesamos. Ah, ya te estarás dando cuenta cómo vamos a determinar el peso del soluto. Utilizamos el agua es el disolvente universal. Estoy utilizando un vaso de precipitados, ¿no es cierto? Y fíjate muy bien la marca. Observa cómo tenemos que agacharnos para poder ver la marca. No es que vamos a alzar el vaso, ¿no? Ahora adicionamos el sol. Fíjate muy bien, estamos utilizando un factor que afecta a la solubilidad, la agitación.
Recuerda, la cantidad de soluto la vamos a sacar de la resta entre el peso de la cucharilla, ¿no es cierto?, menos el peso total. Cuidado, muy importante. Entonces preparamos nuestra solución, mi querido detective. Ah, y de esta solución que hemos preparado, fíjate, tan sencilla, ¿podremos nosotros determinar su concentración? Pues claro que sí. Súper importante, mi querido detective. Entonces pasemos a determinar esa concentración. ¿Qué te parece si determinamos en una de las primeras unidades físicas el porcentaje en pesos? Pues determinemos la concentración de esta solución en porcentaje en pesos. Algo muy importante que no debes olvidar, mi querido detective, el peso del soluto. Entonces, comencemos. Tenemos acá nuestro envase. Nosotros hemos utilizado un vasito de precipitados. En ese vasito de precipitados hemos colocado agua, el disolvente universal, que como has visto en la marca, pues hemos colocado 100 mililitros de agua. Y también hemos adicionado azúcar, comúnmente conocido como sacarosa, correcto. Ahora, no olvides, necesitamos la masa de azúcar. Debes recordar algo muy importante. Para determinar la masa de azúcar, debemos restar la masa total menos la masa de la cucharilla. Entonces, tenemos la masa total, sí. En la pesada, la masa total ha significado 26 gramos. Ojo, masa total, masa de azúcar y cucharilla, menos la masa de la cucharilla, que era de 22 gramos. Por lo tanto, esta resta nos dará la masa de azúcar que nosotros hemos utilizado para preparar esta solución. 4 gramos. Fíjate qué sencillo. Y ese razonamiento es fundamental a la hora de hacer pesadas, ¿no? Muy importante. Hemos disuelto y pues hemos preparado nuestra solución química, disolviendo 4 gramos de azúcar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar la concentración. Y dijimos, en una de las primeras unidades físicas, porcentaje masa masa. Pero recuerda, el porcentaje masa masa es masa de soluto sobre la masa de la solución, mi querido detective. Masa de la solución. Nosotros tenemos que determinar esa masa de la solución, de toda la solución. Y si tú razonas un poquito, ¿a qué será igual esa masa de la solución? Pues sí, seguramente ya tienes la respuesta. Va a ser igual a la masa de soluto y la masa del disolvente. Pero el disolvente está en mililitros, querido estudiante, es agua. Fíjate muy bien, ¿cómo podemos convertir eso en masa en gramos? Pues a través de la densidad. Y recuerda un dato muy importante, la densidad del agua es 1 gramo por mililitro. Entonces esa densidad nos va a servir como un factor de conversión. La densidad nos dice que por cada mililitro de agua está presente 1 gramo de agua. Fíjate bien, estamos usando la densidad. Entonces, mililitro, cancelamos con mililitro y observa cómo ya tenemos la masa de agua. Fíjate cómo hemos convertido, mi querido estudiante, los 100 mililitros en gramos. Recuerda la densidad. Entonces ya podemos determinar la masa de toda la solución. Recuerda, los 100 gramos de agua sumados a los 4 gramos de azúcar, que son las dos masas que hemos mezclado para preparar esta solución. Entonces, lógicamente, tendremos 104 gramos en toda la solución que nosotros hemos preparado. Fíjate cómo determinamos la masa de la solución. Entonces ya podemos determinar ahora el porcentaje masa a masa, también conocido como porcentaje en peso. Será igual a la masa de soluto, 4 gramos, sobre la masa de la solución, cuidado, que son 104 gramos, todo multiplicado por el 100%. Podemos cancelar algunas unidades, como por ejemplo el gramo con el gramo, y si tú realizas la operación, pues ya tienes el porcentaje masa a masa, ¿no? 4% dividido entre 104 dará como resultado 3,85%. ¿De quién? De azúcar. Recuerda, mi querido detective, el porcentaje nos mide la cantidad de soluto. Por lo tanto, ¿qué podemos decir de este porcentaje? ¿Qué nos da a entender? Que del 100% de la solución que hemos preparado, exactamente 3,85% corresponden a el azúcar, mi querido detective. Fíjate, 3,85% es azúcar. Pero no solo eso, como se trata de un porcentaje peso, entonces podemos tranquilamente nosotros determinar ese porcentaje en gramos. Recuerda eso, por cada 100 gramos de solución que nosotros preparamos, exactamente tenemos 3,85 gramos de azúcar disueltos en esa solución. Fíjate cuán importante es saber que el porcentaje en masa lo podemos expresar en gramos.
Fíjate cuán sencillo, mi querido detective. Pues la siguiente sesión seguiremos determinando concentraciones. Se despide de ustedes el profe Boris. Hasta la siguiente oportunidad. Chau, chau, chau.